Bienvenidos a Activemos España, el podcast del Partido Popular. España, un año después, sigue azotada por la pandemia. Familias rotas de dolor de haber perdido a sus seres queridos y sin poder despedirlos. El Gobierno autoriza concentraciones para celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer. En ocasiones pareciera que no hemos aprendido nada. Bienvenidos a Activemos España, el podcast del Partido Popular. España, un año después, sigue azotada por la pandemia. Familias rotas de dolor de haber perdido a sus seres queridos y sin poder despedirlos. Negocios ahogados que ya no pueden volver a levantar la persiana. Abuelos deseando poder abrazar a sus nietos. Sanitarios que nos insisten en que esto no ha acabado aún. Proyectos de vida truncados. Mientras todo esto sucede en el corazón de los hogares españoles y en plena tercera ola, el Gobierno autoriza concentraciones para celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer. En ocasiones pareciera que no hemos aprendido nada. Bienvenidas, compañeras. Ana Pastor, vicesecretaria nacional de Política Social, Marga Proens, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, y Ausi Pérez, portavoz de Igualdad en el Congreso. Bienvenidas a las tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana, como sanitaria, ¿qué te parece el planteamiento del Gobierno de autorizar concentraciones con el esfuerzo tan enorme que le estamos pidiendo a los españoles? Bueno, primero de todo, gracias por esta webinar, gracias por estar con mis compañeras que tanto están trabajando en políticas de igualdad real de mujeres y hombres, y decirte que lo he vivido como sanitaria, como tú has dicho, pues con una profunda decepción de que se han tomado decisiones por motivos políticos y no por motivos sanitarios. Y esta sería una muestra más de que se toman decisiones solamente como lo hicieron aquel 8 de marzo, hace un año, que lo hicieron por motivos políticos, y en vez de desde el 31 de enero, que se sabía, según los organismos internacionales, que había un virus que tenía una alta transmisibilidad, un RNA virus, y no hicieron absolutamente nada cuando ya había casos a miles y miles que entraban por aeropuertos, que todos vivimos cómo fueron capaces de no hacer nada y hacerlo el día después de la manifestación. Por lo tanto, decirte que lo vivo como una gran decepción de nuevo y de verdad que no vuelvan a hacer o a repetir lo que fue tan grave para tantos ciudadanos de nuestro país. Algunos y algunas compañeras, médicos, enfermeras, hoy ya no pueden estar como nosotras aquí porque perdieron la vida. Marga, hay informes que dicen que efectivamente, como bien decía también Ana ahora, si se hubiese confinado 7 días antes, se hubiesen podido salvar cerca de 23.000 vidas. El confinamiento total y absoluto vino con el 14 de marzo. Una semana antes era precisamente cuando se celebraron estas manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo en el año 2020. ¿Qué valoración haces de que ahora el Gobierno vuelva a poner por encima de la salud la ideología? Sí, pues muchísimas gracias, Sofía. Me sumo a las palabras de Ana, agradeciendo este podcast, y además es un lujo compartir esta mesa con Auxi, que es nuestra portavoz de Igualdad, y con Ana Pastor, que yo creo que es de las mujeres que más ha hecho en España por la igualdad real, que más ha trabajado de verdad por los problemas de los ciudadanos. Y como tuve oportunidad de decirle el otro día a la ministra de Igualdad, Ana es de una de estas mujeres, ¿no?, que ha roto techos de cristal cuando la actual ministra y sus asesoras ni siquiera sabían lo que significaban los techos de cristal, ¿no? Así que ya que tengo la oportunidad, pues agradecer a Ana, en nombre de tantas mujeres y tantas afiliadas al Partido Popular, el trabajo que habéis hecho y que seguís haciendo, y que hace que estemos muy orgullosas de ser mujeres y de ser de este partido, ¿no? Y ya contesto, Sofía, a lo que pedías. Evidentemente es una irresponsabilidad enorme por parte del Ministerio de Igualdad, y además es totalmente contradictorio. El feminismo, la lucha por la igualdad, no puede circunscribirse a un día al año.
no solo tenemos que luchar por la igualdad el 8 de marzo. El 8 de marzo es un día necesario, sí, ojalá no lo fuera, porque significaría que ya hemos alcanzado la igualdad plena y real en todos los campos, y vemos que no es así, ¿no? Pero puede ponerse por encima de una manifestación, de una expresión de salir a la calle, la salud de hombres y mujeres y la salud de todo un país. Pues no, evidentemente no. Y hace un año ya dieron muestras de esta contradicción y de este antifeminismo y de esta política contra las mujeres cuando escondieron a la inmensa mayoría de las mujeres que estuvimos allí porque teníamos una información que no era la información que manejaba el gobierno. Y hemos descubierto después que el gobierno había ignorado ya más de 10 alertas internacionales de la Organización Mundial de la Salud antes del 8 de marzo. Entonces, nos pusieron en riesgo a todas. Yo estuve allí acompañada de muchísimas compañeras y no teníamos esta información. O sea, muchas cayeron enfermas, algunas hubiéramos podido caer enfermas y, como decía Ana, hubo muchas sanitarias, porque la mayoría son mujeres, es un sector altamente feminizado, que han perdido la vida en España. Y el inicio, y lo dicen todos los expertos, de este contagio masivo fueron las manifestaciones del 8M. Yo creo que este año hay que seguir reivindicando los derechos de las mujeres con responsabilidad. Y esto también es feminismo, esta responsabilidad y este cuidar las unas de las otras. Lo que no puede ser es que los niños entendieran que no había cabalgatas. Lo que no puede ser es que todos hayamos entendido que no podemos visitar a nuestros abuelos, que incluso no hemos podido despedir a seres queridos y que ahora una guarda de irresponsables egoístas, porque es que hay que decirlo así, irresponsables y egoístas, pues pongan otra vez por encima pues, su protagonismo este día por encima del bien común. Ausi, ¿esto responde más a la jaula de grillos del gobierno en la lucha permanente de quién es más feminista de pancarta y de eslogan o verdaderamente esto responde a un poco de sentido común? ¿Cómo le pedimos a los españoles que respeten las restricciones, que sean responsables cuando el gobierno está alentando y autorizando concentraciones por este 8 de marzo, que ya fue muy polémico el año pasado, en el año 2020, porque precisamente se dispararon los contagios como consecuencia del coronavirus y además el gobierno teniendo absoluta conciencia de que esto podía ser así porque tenía todos los informes que el resto de españoles hemos conocido a posteriori? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este podcast y la verdad es que para mí es un honor estar compartiéndolo con Ana Pastor, una mujer a la que admiro y en la que ahora es compañera, pero a la que he seguido toda su trayectoria, y con Marga Proens, que bueno, ha sido un descubrimiento para mí en este año que llevo en el Congreso y una experta, ¿no? en estos temas, ¿no? Yo realmente creo que esto es una irresponsabilidad más de la ministra de Igualdad. Ya lo decía las feministas, ¿no? Que se ha infantilizado, ¿no? El ministerio y las políticas, entre comillas, que están llevando a cabo de ese ministerio, porque yo creo que en su cabeza, ¿vale? En la cabeza de la ministra, no ha entrado que es ministra de Igualdad, ministra del Gobierno de España, ministra de todas, que no es la activista. Y yo creo que ella se ha quedado enganchada en que sigue siendo activista y se sigue comportando así. Pero afortunadamente, a diferencia de hace un año, las mujeres tenemos información. Y la mayoría de los 24 millones de mujeres de este país, afortunadamente somos mucho más responsables que la activista Montero, que ocupa el Ministerio de Igualdad. Y en base a esa responsabilidad, yo estoy convencida que no saldremos a la calle, que la gente llevamos un año haciendo todo y tomando todas las medidas de precaución para protegernos, para proteger a nuestras familias, para salir adelante lo antes posible, y desde luego no creo que por un día, por una manifestación,
lo vayamos a poner en riesgo. Por tanto, desde luego, las mujeres de este país somos mucho más responsables que como digo, la ministra de Igualdad. Ana, llevas muchos años en la vida pública, en un partido donde las mujeres siempre han tenido un protagonismo especial, pero sin tutelas de ningún tipo. Cuando ves la evolución de la defensa de la igualdad que ha tenido en nuestro país, la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, y ves determinados planteamientos como los que se están haciendo ahora, ¿crees que es el mejor ejemplo? Bueno, yo voy a ser crítica, pero a la vez mandar un mensaje muy positivo. Vamos a ver, creo que las mujeres del Partido Popular, yo soy una afortunada, el partido me ha dado más de lo que merezco y he ocupado puestos de responsabilidad en la estructura del partido y en los ministerios y en las Cortes Generales incluso, ¿no? Y por lo tanto yo siempre digo que las políticas no nos podemos poner de ejemplo de nada, sino que somos las que tenemos la responsabilidad de luchar por las mujeres que no han tenido tantas oportunidades. Y en el Día de la Mujer, que es para conmemorar un hecho histórico, pero sobre todo es para seguir trabajando por lo que realmente le importa a las mujeres. Yo no me arrogo la representación como otras de las mujeres. Yo soy una feminista convencida, entendiendo por luchar por la igualdad de oportunidades de mujeres y de hombres. La primera lucha de este partido ha sido la lucha contra la violencia contra las mujeres, la violencia de género. La segunda lucha de este partido, que no de ahora, de nuestra historia, ha sido luchar por lo que verdaderamente importa, que es que las mujeres tengamos acceso a una educación en igualdad que los hombres. Creo que este país ha avanzado muchísimo, el número de mujeres universitarias con titulación es mayor que el de hombres, pero ahora hablaré del gran problema. Nos hemos preocupado de la conciliación de la vida laboral y familiar. Voy a traer aquí todos los planes que hemos puesto en marcha. Hemos luchado y hemos trabajado porque no haya brecha ni salarial ni ocupacional, es decir, que ante el mismo empleo, el mismo salario. Hay brecha salarial, hay brecha ocupacional y cada vez que llegan los gobiernos de izquierdas que se les llena la boca porque nos dan el carné, o sea, pretenden a nosotras darnos el carné de feministas. Yo soy una ciudadana más, estoy en un partido, pero a mí el carné de feminista no me lo da nadie, porque cada una de nosotras, cada mujer, con independencia de tu ideología política, lo hemos vivido y lo vivimos, que tenemos que seguir en esa lucha porque efectivamente sigue habiendo discriminación y sigue habiendo desigualdad. Pero el Partido Popular ha estado siempre centrado en conciliación, pero no la conciliación de la vida laboral y familiar, no, en la conciliación también de la vida personal de las mujeres, en esa parte que sigue las estadísticas diciéndonos que las mujeres dedicamos una parte muchísimo mayor del tiempo a tareas del hogar, que no lo entiendo. Yo no entiendo por qué a las mujeres algunos piensan que se nos da mejor ordenar los armarios o comprar un regalo para un cumpleaños. O sea, que esa parte que tiene que ser, desde luego, también compartida por hombres y mujeres, que seguimos luchando porque la educación de 0 a 3 años sea gratuita, que a algunos se les llena la boca de mujeres y no hablan nunca, tampoco de algo tan importante como es la mujer del medio rural, que tiene dificultades, tiene todas, para encontrar un empleo, para acceder en algunos casos a educación superior y no tiene ni guarderías donde dejar a su hijo. Y por lo tanto, yo cuando me hablan de las mejoras en el medio rural, en nuestros pueblos, en todos nuestros maravillosos pueblos, lo que digo es que hay que hacer planes especiales para que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades que pueden tener en una ciudad o en cualquier lugar de España. Y luego el tema que yo me quiero centrar es también, y perdón si me he extendido, es en los datos que hay de paro, que han venido derivados en parte de la pandemia, pero es que la pandemia a las que más perjuicios ha causado es a las mujeres. Primero, porque en la inmensa mayoría de la actividad laboral, pública o privada, que tiene relación con la asistencia sanitaria y social, lo que hay son mujeres, muchas mujeres. Algunas han perdido su empleo, también el sector de la hostelería, algunas han perdido el empleo. Bueno, no algunas. Los últimos datos que conocemos de febrero no pronostican nada bueno. De la cifra desoladora de desempleados en España, con 4 millones de desempleados, más de la mitad son mujeres.
2.304.779, es decir, el 57,5%. Y luego tenemos que escuchar los que nos quieren dar el carné de feministas y cualquier día el carné de mujer. O sea, y 3 de cada 4 desempleados en febrero han sido mujeres. 31.404 mujeres desempleadas en un mes frente a 13.000 hombres. Y aquí están los problemas de las mujeres, como está en la tasa de parcialidad. La tasa de parcialidad del trabajo a tiempo parcial de las mujeres triplica a la masculina. Y por lo tanto, esto es de lo que queremos hablar, de violencia contra las mujeres, aunque algunos la quieren negar, que vaya por Dios. Tenemos que luchar por el tema del empleo, de la formación, de dar oportunidades para que tengamos ayuda para el cuidado de los hijos. Y algo muy, muy importante, que para mí es clave, es la educación en igualdad, en valores, como defiende nuestro partido, y en igualdad. Y me paro aquí para que no quiero quitar tiempo a mis compañeras. Pero he querido hacer un reflejo de que la pandemia, además de que la gran carga de la pandemia ha estado en manos de las mujeres de este país, además que han sido las que han sufrido más, que han sufrido muchísimo, hablo de médicos, de enfermeras, de asistentes sociales, de policías, bueno, de todas esas mujeres que han dado lo mejor de sí mismas, y hablo también del paro, que eso es la constatación real de que tanto rollo patatero y las mujeres estamos en los problemas reales, las mujeres del Partido Popular, desde luego, en los problemas reales. Has hecho una foto perfecta, Ana, de lo que queríamos abordar, porque, como decían, los últimos datos arrojan un futuro poco alentador si no se adoptan las medidas adecuadas. Por eso, las mujeres que hoy tenemos responsabilidades políticas, creo que tenemos que lanzar ese grito de esperanza a todas aquellas que esperan que se adopten esas medidas, y tenemos que exigirle al Gobierno que las adopten, porque la izquierda y la extrema izquierda se arroga la defensa para sí de la mujer, siempre lo han hecho, y la lucha por la igualdad. Sin embargo, como decíamos, los datos nos arrojan la misma realidad. Algunos que he sacado, la brecha salarial ha subido a un 21,4%. Entre abril y septiembre del año 2020, la brecha de género se ha incrementado en 0,4%. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que se preguntan la mayoría de las mujeres y hombres de este país? ¿Qué políticas reales ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez e Iglesias para combatir cuestiones como esta? Porque los planes del Partido Popular se pusieron en marcha en su momento y fueron dando resultados. ¿Qué políticas han puesto encima de la mesa el Gobierno de Sánchez e Iglesias en este sentido? Bueno, ya le doy ahora a mi compañera Marga, que el otro día le dio un buen repaso a la ministra, pero yo lo que diría es que se le ha notado, se le ha visto todavía más el plumero cuando tiene responsabilidades del Gobierno. Es que valen mucho para la propaganda y para la algarada, pero para las políticas reales no valen. Justo, Ana, yo creo que esto es el resumen de todo. Y me acuerdo una comparecencia que hizo nuestra portavoz durante la Comisión de Reconstrucción, que le dijo a la señora Montero es que tienen que pasar de la pancarta al BOE. Y esto es lo que no han conseguido durante un año, ¿no? Pasar a la ley, al blanco sobre negro y a los planes que realmente den un resultado. Durante el gobierno del Partido Popular conseguimos las más altas cotas de mujeres trabajando de la historia de España. Y redujimos la brecha de género por debajo de la media europea. Ahora justo pues estamos en el segundo país donde más crece el paro femenino, lo decía muy bien Ana antes, y el segundo país también donde pues, más mujeres en paro hay de toda la Unión Europea. Esto es que desde que gobierna la izquierda, las mujeres en España hemos perdido libertad. Porque una mujer en paro, una mujer que no tiene su independencia económica, es una mujer que no es libre para decidir. ¿El qué? Pues quedarse en su casa, el dar un portazo e iniciar otra vida, si la vida que tiene ahora pues no la satisface o si padece algún tipo de violencia, una mujer libre para decidir si ser madre, una mujer libre para decidir si no ser madre y dedicarse a su carrera profesional. Es decir, yo creo que la diferencia que tiene el Partido Popular con el resto de partidos es que nosotros no intentamos imponer a las mujeres un modelo de ser mujer. Nosotros creemos en la libertad, pero para la libertad, la independencia económica por la que tanto lucharon nuestras madres y nuestras abuelas es clave.
y la estamos perdiendo a pasos agigantados. No en vano, pues un último estudio sobre la desigualdad en España sitúa que en España hemos perdido 10 puestos, hemos retrocedido 10 posiciones en el ranking de desigualdad en 2 años. Justo estos mismos 2 años que gobierna la izquierda, ¿no? Y a diferencia también de otros partidos que podríamos llamar negacionistas en muchos ámbitos, yo creo que el Partido Popular lo que estamos teniendo es un discurso sin maximalismos de un lado ni de otro, sin dogmatismos, sin imposiciones y con datos objetivos. Nosotros cuando hablamos, lo hacía antes Ana, no lo voy a repetir, de brecha de género, o cuando hablamos, por ejemplo, que la pandemia la han padecido en mayor medida las mujeres, porque aparte de los casos que decía Ana, el tema de la corresponsabilidad, la pandemia nos ha enseñado que no funciona, que incluso en hogares donde tanto el hombre como la mujer estaban teletrabajando, o mejor dicho, trabajando a distancia, porque aquello no era teletrabajando, quien se hacía cargo del cuidado de los niños que no tenían cole y estaban en casa era la mujer. Quien utilizaba el ordenador, porque en muchos hogares españoles evidentemente hay solo un ordenador y lo tenían que utilizar los niños para estudiar, el padre para trabajar, pues quien utilizaba el ordenador de madrugada o de noche cuando todos estaban acostados era la mujer. Quien seguía haciéndose cargo de llenar la nevera, en muchos casos era la mujer, en una situación donde el hombre y la mujer estaban en su casa, ¿no? Entonces la desigualdad existe, pero tampoco podemos, a mí me gusta siempre decir que las mujeres en España nos negamos a haber pasado de unas tutelas machistas o una visión anticuada del papel de la mujer a tutelas de un feminismo de izquierdas que yo creo que muchas veces da pasos para atrás. Y lo que confunden ellos es que criticar la gestión nula, porque ahí están los datos del Ministerio de Igualdad o del gobierno de Pedro Sánchez, no es criticar a las mujeres, no es criticar al movimiento feminista, porque ellos se han otorgado como representantes mundiales de las mujeres y o estás de acuerdo con ellas o estás en contra de las mujeres. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decía Auxi antes, que yo he visto un cambio, ¿no? Y he visto un cambio tanto a nivel de sociedad, estamos viendo muchas organizaciones potentes, empresariales, que nosotros tenemos mucho contacto con ellas, que están poniendo cifras y que están poniendo cosas con cara y ojos sobre la mesa, huyendo de pancartas y de griterío. Y por otro lado estamos viendo que las mujeres también están contestando a esto y se están rebelando contra un feminismo corto de miras y contra un feminismo que nos dice cómo pensar, cómo vestirnos y a quién votar, ¿no? Entonces, yo creo que soy optimista en el sentido de que al final las políticas del Partido Popular serias, huyendo de unos extremismos y de otros, son con las que la mayoría de mujeres se sienten representadas. Bueno, la mayoría de las mujeres en las que se sienten representadas, yo creo que la que nos están demandando, la sociedad en general. Auxi, hemos crecido, el paro femenino ha crecido en España en casi 3 puntos. Ahora mismo, lo ha dicho Marga también, nos han colocado en el segundo país de toda la Unión Europea con mayor tasa de desempleo femenino. No hay mayor retroceso para las mujeres que la imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo y de engrosar las listas de desempleo. Así es. Como decíamos aquí, cuando gobierna la izquierda, pues evidentemente, y es un hecho evidente, pues se vuelve a agrandar la desigualdad y a dañar seriamente la independencia de la mujer. ¿Por qué? Pues por ejemplo, con los datos del paro femenino que hemos hablado aquí. O sea, se ha incrementado en 3 puntos, con lo cual se ha incrementado el paro femenino en el año 2020 en España más del doble de la media europea. O sea, eso es gravísimo. La brecha salarial ha alcanzado el 21,4%, según el INE. ¿Y esto qué significa? Porque hay que también explicarlo. Pues significa que las mujeres ganan de promedio 826 euros mensuales por cada 1.000 euros mensuales que gana un hombre. Y la brecha de género en el ámbito laboral también se ha incrementado en 0,4%. Es decir, que desde que existe un ministerio exclusivamente para la igualdad, es cuando se producen, paradójicamente, los mayores datos de desigualdad.
tenemos mayor tasa de paro femenino, mayor brecha salarial, mayor pobreza y precariedad de las mujeres. Por tanto, son las millones de mujeres desempleadas, las trabajadoras del hogar que no han cobrado y las mujeres que están inmersas en ERTE, porque al ERTE se han acogido un mayor número de mujeres que de hombres, son las grandes olvidadas de este gobierno social comunista. Y encima, desde que nosotros dejamos el gobierno en 2018, España ha retrocedido 10 puntos en el ranking de bienestar de las mujeres, en solo 2 años. Y estos son los datos, y estos son una muestra de que el gobierno social comunista, cuando trabaja por la igualdad, nos genera más desigualdad. Y a raíz de lo que decía antes de Ana Pastor sobre las medidas que tomamos como cuando gobernábamos en este país, medidas que desde luego estaban tomadas pensando y para mejorar la vida de la mujer real, de la mujer que cuida a sus hijos, que cuida a sus mayores, que es una profesional, que sale a su trabajo, que está en el mundo rural también. Una de esas grandes medidas, y para mí es una que no debemos olvidar y debemos destacar, fue la aprobación del primer plan estratégico de igualdad de oportunidades, que lo aprobó el Partido Popular justamente el 8 de marzo, ¿no?, de 2014, donde estaba dotado ese plan con 3.271 millones de euros, donde el 70% estaba destinado a empleo y conciliación. Y seguimos en el Partido Popular, no hemos cambiado la hoja de ruta. Seguimos queriendo avanzar por empleo, educación y conciliación. Miren, yo me gustaría decir un dato a raíz de la pandemia y de cómo lo han vivido y cómo hemos sufrido las mujeres. Mira, hay una encuesta realizada por el Instituto Canario de Igualdad sobre la corresponsabilidad en los hogares canarios durante el confinamiento. Fíjense que la conclusión, una de las más graves, es la carga mental, de la que se habla poco, pero es decir, el trabajo oculto de planificación, organización, soporte emocional y logístico del grupo familiar. Y solo voy a dar 2 datos que reflejan esta carga mental. El 41% de las mujeres afirmaron realizar las tareas de organización del hogar a solas, frente a apenas un 26% de hombres en la misma situación. Y casi el doble de mujeres que de hombres reconocieron encargarse a solas de la tarea de planificación de las comidas. Creo que hemos avanzado, creo que el Partido Popular llevamos muchos años impulsando el papel de la mujer en nuestro país, cuando gobernamos y cuando estamos en la oposición, pero eso sí, con hechos y sin recurrir a la demagogia, porque no se puede explicar el avance en materia de igualdad que hemos protagonizado en los últimos 20 años en España sin hablar del Partido Popular. Porque nuestras políticas siempre han sido pro mujer, pro familia, pro empleo, pro igualdad. Y van a seguir siéndolas desde la oposición y cuando volvamos a gobernar. Pero todas estas políticas siempre las hemos llevado a cabo trabajando a favor de la mujer y nunca en contra de los hombres, que es otro planteamiento de ideologías de izquierda, y nosotros estamos convencidas que no lograremos la igualdad efectiva y real, que es un reto pendiente de nuestra sociedad, si no vamos juntos y de la mano con los hombres. Ana, yo entiendo tu humildad y no querer ser ejemplo de nada, pero me vas a permitir, bueno, pues porque muchas mujeres jóvenes te han visto crecer en política desde muy joven, te han visto ocupar puestos de responsabilidad y son mujeres que hoy están formadas, más o menos formadas y tienen sus expectativas y sus proyectos vitales, que se vieron mermados con la crisis tan brutal que pasamos en el año 2008, precisamente con políticas nefastas de gobierno socialista, y vuelven, cuando parece que están levantando la cabeza, viene
la pandemia. Claro, esto vuelve a agravar mucho más su situación de cara a poder encontrar expectativas. ¿Qué se le ofrece desde el Partido Popular? Bueno, pues yo creo que has dado en el clavo de que nosotras lo que hacemos es, como lo hacen mis compañeras, es presentar propuestas para solucionar los problemas que tienen las mujeres. Y además, muy pegados al terreno de la mujer aquí y ahora. Es decir, si nosotros nos escucha cualquier mujer que puede votar a un partido, puede votar a otro, estoy segura que en el contenido de lo que estamos diciendo está lo que esperan las mujeres de este país de los políticos. Y de nosotras, sobre todo, de las mujeres políticas. Bueno, primero de todo es que en política hay que estar para solucionar. Entonces, lo primero de todo para mí es que tiene que haber un plan específico para atajar el desempleo femenino. Yo creo que esta es la solución que están buscando las mujeres de este país. Muchas chicas que han terminado sus estudios universitarios, otras sus estudios en la educación secundaria, etcétera, lo que buscan es oportunidades. Y hay que poner en marcha, cuando tú tienes mujeres, que hay una brecha salarial, que hay una brecha ocupacional, como yo decía ahora, que el 57 y pico % de las mujeres del paro es femenino, tienes que poner en marcha planes integrales. Y esos planes integrales dirigidos a las mujeres tienen que llevar incentivos a la contratación de mujeres, como incentivos a que cuando una madre ha tenido no solo una baja, sino que ha pedido una licencia por cuidado de hijos, que esa mujer haya incentivos para contratar de nuevo a una mujer que ha podido desvincularse de la empresa o incluso que no se desvinculó. Y por lo tanto, ese modelo, y luego hacer compatible la vida laboral y familiar, porque el cuidado de los hijos, que es clave y es fundamental, del hombre y de la mujer, lo que no puedes hacer es que las mujeres, que es cuando pierden, es cuando se desvinculan del mercado laboral, y por eso luego los hombres siguen ascendiendo y las mujeres siempre van para atrás. Y por eso pensamos, y yo creo que es muy importante, que también hemos de pensar no solo en esta parte de las mujeres que tienen que empezar a trabajar por primera vez, sino en las que han perdido el empleo o en las que han visto cómo su carrera profesional se ha visto retrasada. Y ojo, que no ha salido aquí, pero hablar de mujeres hoy sería absolutamente injusto si no habláramos de las mujeres mayores y no habláramos de que hay que revisar la pensión de las viudas de este país, porque hay muchas mujeres en este país que han dedicado toda su vida a la vida familiar, al cuidado de los hijos, de la casa, y que fallece desgraciadamente su marido, y tienen una pensión que el cálculo que se hace, el porcentaje de cálculo sobre la pensión, hace que muchas mujeres viudas de este país no lleguen a fin de mes, y por lo tanto hemos de recorrer las necesidades de las mujeres desde que nacen hasta que, por desgracia, fallecen. Y por lo tanto, medidas educativas, medidas de que la mujer se integre plenamente en el sistema educativo. Y luego, ¿qué está pasando para que las mujeres, hay muchas mujeres médicos, sin embargo, jefes de servicio hay todavía muy pocas, o por qué en este momento mujeres jueces en este momento no ocupen más cargos de responsabilidad, o en el propio Congreso de los Diputados, en las instancias políticas, afortunadamente cada vez somos más mujeres, pero yo siempre digo que la tasa de reposición de las mujeres es mucho más alta que los hombres. ¿Qué pasa en el mundo político que siga habiendo esa capacidad de que algunos permanecen? Y perdón, lo digo humildemente porque llevo años en política y, como digo, a mí siempre se me trató mejor de lo que merezco. Pero ¿qué pasa para que haya unas mujeres, luego terminan una legislatura, hay otras mujeres? Parecería que es que el poder en la sociedad, porque sigue habiendo machismo cultural, sigue habiendo todavía algunos prejuicios, y por lo tanto esto viene desde la escuela también. Educación, pero lo que empezaba cuando tú me has preguntado, tiene que haber planes específicos de incentivar la contratación de mujeres, como tiene que haber también planes específicos. Los horarios en España, llevamos años diciéndolo y no cambian, y ahora, como decía Marga Proens, con el teletrabajo, vaya por Dios, que otra vez las mujeres son las que llevan la máxima carga, y si había que ver el ordenador para quién era, pues habría que ver
de quién era. Por lo tanto, el Partido Popular tiene propuestas para los problemas reales de la gente. Y lo que hemos visto, sobre todo con esta demagogia barata que ofrecen las que presumen de que ellas son las que dan el carnet de feminismo, es que no hemos visto dónde están, que no se ven esas soluciones, porque hablar de feminismo está muy bien, pero todas las mujeres que en la historia de España y del mundo han luchado, lo han hecho con su ejemplo, pero con sus propuestas, y yo no las veo. Y luego, como os decía, ¿qué han hecho por la reinserción en el mercado laboral de las mujeres tras el cuidado de los menores? O lo que han hecho ahora con el IMV, pero que ha desaparecido en muchos casos la ayuda por hijo a cargo. ¿O qué ha pasado cuando se ponen a reformar las pensiones, que resulta que familias que tienen más hijos se ven perjudicadas porque pierden con respecto a la reforma que había hecho el gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, en fin, que hay que estar en lo que importa. Creo que el plan Me Cuida hay que mejorarlo también, y que el PP seguimos trabajando, nuestras compañeras en el Congreso y vosotras en el Senado, trabajando, y en nuestras comunidades autónomas, por abordar estos problemas reales y dejarnos de tonterías en las que están muchas veces que no resuelven nada. Pues al hilo de lo que acaba de comentar Ana, Marga y Ausi, ¿qué trabajo estáis haciendo en el Congreso para, para canalizar todas esas demandas que nos están pidiendo las mujeres de hoy en día y al final los hogares, las familias? Porque ayudar a la mujer o establecer medidas que permitan que la mujer, un mayor bienestar para la mujer, es mucho más equilibrio para la familia y también para la persona que te acompañe en tu vida, para tus hijos, la familia en general. ¿Qué labor estáis haciendo en el Congreso de los Diputados y si veis predisposición por parte del Gobierno en la adopción de todas esas medidas que le vamos planteando y si verdaderamente ese conflicto entre la coalición de Gobierno se ve trasladado al ámbito parlamentario e imposibilita la adopción de estos acuerdos que son fundamentales para seguir avanzando en el ámbito de la igualdad? Sí, Sofía, yo voy a empezar con una frase que siempre dice Auxi y que estoy totalmente de acuerdo, y es que las políticas de mujer o las políticas de igualdad no deberían ser un coto cerrado, ¿no? Son políticas transversales. Ana ha puesto muchos ejemplos de diferentes ámbitos. Y es que, claro, es que tenemos que tener el chip de la igualdad cuando hablamos de política sanitaria, cuando hablamos de política laboral, cuando hablamos de personas mayores, cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidad. Y lo que estamos intentando hacer desde el Grupo Parlamentario Popular es poner este chip en todo lo que hacemos, porque evidentemente, por ejemplo, las mujeres con discapacidad pues tienen unas necesidades diferentes que las personas con discapacidad en general. Por ejemplo, nos contaba hace poco pues, la representante de una entidad, ¿no? Las dificultades enormes que es para una mujer con discapacidad física, por ejemplo, acudir a la consulta de su ginecólogo o de su ginecóloga, ¿no? Son estas cosas que tú dices, pues hay que poner el chip, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado o hemos aprobado durante este periodo de sesiones la ley por unanimidad contra la esterilización forzosa de las niñas, de las mujeres y niñas con discapacidad. Esto es un paso también hacia la igualdad, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, lo decía Ana muy bien, de pensiones, no podemos consentir que se haya recortado un 70% el complemento de maternidad en las pensiones que puso Mariano Rajoy. Una familia con 4 hijos que recibía de complemento de maternidad más o menos unos 6.000 euros, se ha quedado en apenas unos 1.000 y pico de euros. Esto es un hachazo a la igualdad real en España. Por mucho que haya un Ministerio de Igualdad o por mucho que vengan al Congreso vestidas de morado, al final las políticas no se están desarrollando, ¿no? Nosotros también lo que intentamos es no desviarnos en según qué debates estériles. Y según qué debates, que al final, claro, las de izquierda, los partidos de izquierdas, están llevando su confrontación tan al límite, que siempre tienen que hacer buenos y malos,
hombres y mujeres, mayores y jóvenes, ricos y pobres, están siempre en esta confrontación constante, ¿no? Que han conseguido incluso ahora una confrontación jamás vista dentro del movimiento feminista. Un ruido que no beneficia a nadie, no beneficia absolutamente a nadie. Y esto es, al final, esta lucha por el poder, esta lucha por a ver quién se hace con el título de más feminista. Pero mientras están luchando para quitarse la bandera unas a otras, están los datos que hemos ido desgranando en este podcast. Y las perjudicadas son las mujeres, son las madres, son las niñas, son las mujeres con discapacidad, son las mujeres en el ámbito rural, etcétera, ¿no? No se están centrando en las cosas verdaderamente importantes y que quizás sean menos atractivas para ellas, ¿no? Otro tema que nos preocupa mucho también y que desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular estamos pues haciendo bandera es, y sobre todo a raíz de la pandemia, es en el acoso online de las mujeres y niñas. Lo que pasa offline, lo que pasa fuera en la calle, se traduce igualmente en el ámbito telemático, en el ámbito de las redes sociales. Y ahora que estamos todos más conectados que nunca y que el confinamiento y que los estados de alarma nos han obligado, ¿no?, a esta conexión, pues la verdad que es un tema que ha incrementado muchísimo el acoso online. Las niñas, sobre todo, porque suelen ser menores, que han sido víctimas de acoso online, también han sido víctimas de otro tipo de acoso. Y es un tema que hemos puesto sobre la mesa, por ejemplo, hace un mes que estábamos tramitando un Real Decreto de medidas urgentes contra la violencia de género y que no nos lo han apoyado. ¿Por qué? Pues ellas sabrán, pero no nos lo han apoyado, ¿no? Como también creemos que es un momento para ponerle las pilas al gobierno de qué pasa con el Pacto de Estado contra la violencia de género. Ellas tienen un problema. Es un tema enorme para abordar, sí. Y esta charla daría para muchísimo más. Eso mismo. Pero yo os agradezco que hayáis compartido este podcast con nosotros. Os invito a que hagamos otro y hablemos en profundidad en muchos temas. Muchísimas gracias, vicesecretaria Ana. Eres una referencia para todas nosotras y para muchas mujeres españolas. Ausi, Marga, muchísimas gracias y a ustedes pues que nos sigan acompañando en nuestra casa, que es su casa también, el Partido Popular con Activemos España. Muchas gracias.